El tema de esta predicación le hemos puesto como título la Biblia y la murmuración. La Biblia y la murmuración. Todo cristiano debe de entender de parte de Dios que hay 3 requisitos indispensables que la Biblia enseña para poder seguir a Cristo. Los que ya tenemos un tiempo en el Evangelio nos hemos dado cuenta que con el paso del tiempo, algunos que comenzaron a caminar con Cristo, por alguna razón se han ido quedando, han ido desertando de las filas del Evangelio, por decirlo así. Y eso sucede por 3 razones. Número 1, porque no se negaron a sí mismo. Número 2, porque no tomaron su cruz todos los días. Y número 3, porque no siguieron a Jesús. Estos 3 requisitos son indispensables para el cristiano: negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir a Jesús. Porque mucha gente sigue a Jesús, pero no quiere tomar su cruz. Otros quieren seguir a Jesús, pero no quieren negarse a sí mismos. Y otros definitivamente no quieren seguir a Jesús. Es muy importante que entendamos nosotros que para poder seguir a Jesús a lo largo de nuestra existencia aquí en la tierra, tenemos que negarnos a nosotros mismos, tenemos que tomar nuestra cruz todos los días y seguirle. Mateo 10:38 dice: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Muchos cristianos, como le decía, han desertado con el paso del tiempo. No han entendido lo que implica la vida cristiana, y por no negarse a sí mismos han desertado, ya no están en las filas del Evangelio. Los israelitas les sucedió lo mismo. No pasaron mucho tiempo después de lo que registra los últimos versículos del capítulo 15 de el Éxodo, donde después de pasar por Mara llegaron a Elim, ¿cierto? Y Dios le pidió a Moisés que echara un árbol para que endulzara el agua, ¿se acuerdan? Y allí en Elim hubieron 12 pozos de agua que Dios de manera milagrosa les dio para que vivieran los israelitas. Y después de ese momento en Elim, pasan casi 4 semanas y entran los israelitas al desierto. Y en ese momento comenzaron a seguir la guianza de Dios, pero no pudieron hacerlo como deberían haberlo hecho, sino que comenzaron a renegar lo que representó Elim como tranquilidad, como un lugar de descanso. Se les terminó. Y es así como sucede con la vida cristiana, hermanos. Pasamos por momentos de descanso después de una prueba, pero tenemos que seguir adelante. La vida en Cristo es una vida de caminar constantemente en Cristo. Habrá momentos de descanso y tenemos que seguir adelante en el Señor y confiar en que Él podrá ayudarnos a seguir a nosotros. Es decir, por causa del pecado, y vamos a ir para ver el texto, ahí en Proverbios 15, en Éxodo 15, mejor dicho, acompáñame rápidamente. Éxodo 15, y vamos a ir al versículo 27. Después de Mara, dice: y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras. ¿Y qué pasó allí, hermanos? Acamparon. Allí acamparon los israelitas. Después de un recorrido de pasar el Mar Rojo, llegan a Elim, encuentran el agua que necesitaban para subsistir y ahí se quedaron a descansar. Pero sabe, hermano, que ese descanso fue por un tiempo. Después de que pasaron los días, ellos tuvieron que levantarse y seguir hacia donde Dios los llevaba. Y aquí encontramos un principio muy importante para el cristiano en esta tierra. Por causa del pecado en el mundo, el hombre no tendrá reposo total aquí en la tierra. Tendrá periodos, lapsos de descanso. Por ejemplo, cuando tiene sus hijos pequeños, tiene problemas para criarlos, ¿cierto?
Los hijos crecen y también siguen los problemas. Y usted piensa que cuando su hijo se case, se van a acabar los problemas. Pregunta, ¿se acaban? No, ahora hay que ayudarles con los problemas matrimoniales. Y ya luego se casan y vienen los nietos y usted piensa que en su vejez descansará. Y no, ahora hay que ayudar a los nietos. Si logra ver que siempre hay cosas que hacer, que nunca hay un descanso total aquí en la tierra, nunca lo habrá, hermanos. Así es de que el reposo completo estará cuando estemos con Cristo por la eternidad. Mientras llegamos a ese lugar, tenemos que entender que cuando lleguemos a Elim y descansemos por un tiempo, hay que seguir caminando. Y seguir caminando hasta que lleguemos a la presencia de Dios. Amén. Con eso en mente, vamos a ir a Éxodo capítulo 16, versículo 1. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel. Dicen los teólogos que era un poquito más de 2.5 millones de personas. No pierda de vista el dato. Más de 2 millones de judíos iban caminando. Después, dice el texto, partieron de Elim todos los hijos de Israel y vinieron al desierto de Sin. Ahí ponga mucha atención. En Éxodo capítulo 15 habla del desierto de Shur. No es el mismo. Shur es el desierto que está después de cruzar el Mar Rojo. Y el desierto de Sin es el desierto que está antes de llegar al monte Sinai. Y dice, a los 15 días del segundo mes, después de que salieron de la tierra de Egipto, encontramos en este pasaje que pasaron casi 5 semanas después de que salieron del Mar Rojo y entran al desierto. Para este entonces se acabó la comida, se acabó el agua y comenzó el pueblo a adentrarse cada vez más al desierto, y entre más caminaban el desierto, más lejos quedaba Egipto. Y entre más caminaban el desierto, quedaba más lejos la opción de regresarse a Egipto. Entonces comenzó Dios a tratar con el pueblo de Israel y desarrollar en sus vidas confianza para confiar en su Dios. Comenzó el pueblo a adentrarse, a seguir hacia adelante, y cada vez los problemas del sol, la fatiga, la desolación en el desierto, el frío en la noche, cada vez era mayor. Y sabe, hermano, que así sucede con nosotros, en los cristianos en el siglo XXI. Entre más crecemos en el Señor, como que vienen más pruebas, ¿verdad? Entre más tiempo tenemos en el cristiano y entre más conocemos de Dios, como que las pruebas no se terminan. Y como que nos sentimos cada vez más solos. Algunos dicen, pastor, yo tengo ya mucho tiempo de cristiano y a veces me siento más solo que antes. ¿Por qué? Las demandas de los israelitas eran muchas. Mientras más conocemos de Dios, Dios más demanda de nosotros. Entre más conocemos de Dios nosotros, Dios espera que seamos más fieles en su palabra. Recordemos que el que encabezó todo esto, este éxodo, ¿quién fue, hermanos? Moisés, ¿cierto? Y Moisés fue un hombre que estuvo dirigiendo a este grupo de personas y fue un hombre a prueba de presiones. La presión era intensa la que tenía Moisés. Y esto es algo muy importante, hermanos, porque para que Moisés haya soportado la presión de toda esa gente que le pedía agua, que le pedía de comer, se requería carácter. No es fácil enfrentar cuando la gente tiene necesidad de cosas básicas y exige y demanda. Dios tuvo que preparar a Moisés por 40 años a prueba de presiones, de necesidades. Y es así como Dios nos prepara a nosotros a prueba de presiones en la vida, hermanos.
No es fácil, pero Dios nos sostendrá en cada momento de nuestras vidas. Texto 2 de Éxodo 16. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Lo que caracterizó a esta gente es que era muy negativa, hermanos, muy pesimista. Hay gente así, ¿verdad? Que ve algo y dice, no va a funcionar. A todo le encuentra pretextos. Nada le cae bien, todo le parece de pésima manera. Ahora imagínense, hermano, 2 millones de gente así pesimistas, murmurando, criticando. Y dice que murmuraron contra Moisés, dice el texto 2, y contra Aarón en el desierto. Versículo 3. Y les decían a los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas, ¿qué, hermanos? Y aquí encontramos una parte importante, hermanos. Siempre que la gente se queja y murmura, también miente. La gente que más murmura y la gente que más se queja en la iglesia, también peca mintiendo. Dice el texto 3 que los israelitas decían, cuando nos sentábamos a las ollas de la carne. Pregunta, ¿ellos comían carne allá en Egipto cuando estaban esclavizados? No, hermanos, no. Y dice el texto, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Estaban esclavos, ni de comer les daban, mendigaban la comida. Pero cuando la gente se queja, hermanos, hasta inventa otras cosas que no son ciertas. Hay gente que dice, estaba mejor en el mundo antes de que viniera Cristo. No, hermanos. Porque aunque fuera cierto que estaban mejor allá materialmente, estaban condenados espiritualmente para una eternidad en el infierno. Entonces nadie puede decir que estaba mejor sin Cristo que con Cristo. Nadie. Es una mentira aquellos que dicen, antes que estaba sin Cristo, vivía mejor, tenía menos problemas. No, no es cierto, hermanos. Y encontramos a un grupo de personas que además de murmurar y quejarse, mentían. Y eso es un patrón que se cumple en todos los tiempos. La gente que se queja y murmura, miente y agrega cosas que no son ciertas. Romanos 5:20, hermanos. Le invito a que me acompañe y vamos a ver cómo Pablo explica este problema del hombre en Romanos capítulo 5, versículo 20. Usted me alcanza. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, ¿qué dice, hermanos? ¿Se ha dado cuenta que aquello que es prohibido es lo que más el hombre hace? ¿Se ha preguntado por qué existe eso? Mientras usted no ponga reglas, no pasa nada. Por ejemplo, se juntan una mujer y un hombre y no se casan ni firman un documento. ¿Y sabe qué? La pasan muy bien. Pero en el momento que van a firmar un documento ante el juez, o se casan en una iglesia, o donde sea, vienen los problemas y dicen, viví antes mejor que ahora que firmé el documento. El hombre está hecho, creado, para que cuando alguien le ponga una regla, él la rompa y vaya en contra de eso. Y lo que el texto está diciendo es, mas cuando el pecado abundó, es decir, todo lo prohibido, todo lo que está puesto por Dios, el hombre lo convierte en rebeldía. No le gusta. Si ponemos que lleguemos a las 5:30, llegan a las 6. Si usted coloca reglas en su casa, procuran romperlas. Y lo que el texto está diciendo es que el pecado reinó, pero por ese pecado fue mayor la gracia de Dios. Y fue lo que le pasó a Israel ahí en Egipto, en el desierto. Eso quejarse, ese murmurarse, merecía la muerte de Dios.
Porque cuando la gente murmura y la gente critica las cosas de Dios, lo que merece es que Dios los extermine. Pero no fue así lo que pasó con Israel en el desierto. Vamos a regresar al texto de Éxodo 16. Encontramos en el capítulo 16 que aquellas personas que comenzaban a murmurar en contra de Moisés, que se repite tristemente en el siglo XXI frente a los pastores y líderes, y les decían, dice el texto 3, los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto en mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, dice el texto. La mentira detrás de la queja. Y luego dice el versículo 3 al final: pues no habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Ahora, Dios le prometió a los israelitas que cuidaría de ellos. No lo busque, pero dice Éxodo 3:12 que Él les prometió llevarlos al monte Sinaí. Y lo que Dios promete lo cumple, hermanos. Dios lo que promete lo cumple. Dios le hizo promesas, no lo busque, pero dice Éxodo 3:12, y Él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte, el monte Sinaí. Dios prometió a Israel que le serviría en ese monte. Pero ni siquiera llegaron a la mitad, ya se estaban quejando y murmurando. Texto 4. Y Jehová dijo a Moisés, fíjese el amor de Dios y su misericordia: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá, ¿cada cuándo? Diariamente, la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Dios pudo exterminarlos por su rebeldía y su quejarse. Pero ¿sabe qué hizo Dios, hermanos? Les dio pan del cielo. Exactamente sucede hoy en el tiempo presente. A pesar de nuestra conducta, de nuestra negligencia y rebeldía, a pesar de eso, Dios nos ama con su amor y nos da tiempo para arrepentirnos y reconocer que estamos haciendo mal delante de Dios. Les dio pan del cielo. Ahora, este pan del cielo no salió de los nopales ni de los cactus. ¿De dónde vino, hermanos? Del cielo. Del mismo lugar celestial. Es decir, fue Dios el que lo preparaba y lo enviaba. Y dice que le envió pan del cielo. Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente. Dios iba a probar la obediencia de su pueblo. ¿La qué, hermanos? La obediencia. Usted tiene en sus manos un libro que es la Biblia. Y esta palabra es por Dios inspirada, no es de hombres. Y esta palabra viene del mismo cielo, porque aquí está la mente de Dios. Y esta palabra es la que nos alimenta espiritualmente. Y Dios espera que, así como los israelitas les pidió que fueran a recogerla, Dios nos pida a nosotros que la leamos para alimentarnos. Y Dios nos prueba si obedecemos. Es triste ver que cristianos no obedecen ni se acercan a leer la Biblia. Porque el pan del cielo es la Biblia, hermanos. Es lo que nos alimenta espiritualmente. Ahora dice el texto: y recogerán diariamente. ¿Qué significa eso? Lo que hoy leíste en la Biblia, solo para hoy te sirve. Hay personas, cristianos, tristemente, que solamente un texto se saben. Y piensan que lo que se aprendieron de niños va a servir toda la vida, hermanos. Lo que Dios te bendice hoy, mañana va a ser algo diferente. Y cada día tendrás que ir a la palabra de Dios y alimentarte. Si no lo haces, entonces ya Dios no puede hacer nada por ti, hermanos. Recogerás diariamente, porque si tú quieres acumular para mañana, hoy
se va a echar a perder. Porque Dios demanda de su pueblo comunión, tiempo que estemos buscando de Dios. Y sabe que la gente hoy no quiere pan del cielo, no le interesa, no buscan leer la Biblia, no oran, no quieren comunión con Dios. Los judíos esperaban cosas diferentes para alimentarse. Los judíos pensaban quizás que Dios iba a darles comida de un cactus, de un nopal, qué sé yo, de un árbol ahí en el desierto. No, venía del cielo. Porque la manera como Dios nos alimenta, o como Él quiso alimentarnos, es distinta a como pensamos nosotros, hermanos. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor. Vamos a ir al Salmo 78, versículo 23 al 25. Salmo 78, 23, 25. 78, 23 al 25. Cuando lo tenga me contesta con un amén. ¿Ya lo tiene? Salmo 78, 23. Ponga atención ahí. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos. Ponga atención con esto, hermano, que le voy a decir. ¿Cuánta gente iba, hermanos, con Moisés? Más de 2 millones. ¿Se imagina los kilos, las toneladas de maná que tendría que caer para que cada uno de esos mortales comiera? 7 trenes con 15 vagones diarios llenos para darle de comer a esos 2 millones de personas. ¿Cómo sabía la exactitud Dios para que cada uno comiera? Solamente un milagro de Dios. Como Dios sabe lo que te alimenta a ti y cuál es tu porción del día, está en la palabra. Ve a la Biblia y léela. Y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Palabra de lo alto, hermanos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida. ¿Hasta qué, hermanos? Y sabe que hoy la gente no quiere comer palabra de Dios. No quiere. ¿Qué otra cosa? Qué triste, ¿verdad? No les interesan las bendiciones celestiales. No les interesa leer la Biblia. Mejor una película. Mejor un recrearse. El mismo Dios les envió pan del cielo. Pan de nobles, dice el texto 25, y comió el hombre. ¿Sabe que Dios nunca dejó a su pueblo sin comer, hermanos? En el desierto, como así mismo en el tiempo presente, hay comida para su pueblo. Solo tiene que ir aquí, alimentarse todos los días de la palabra de Dios y leerla. Vamos a regresar al texto y vamos a ir a Éxodo capítulo 16, versículo 13. Éxodo 16, 13. Y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Qué escena tan impresionante, hermanos. Mirando cómo caía la cantidad exacta para cada judío para que comieran ese día. ¿Sabe qué, hermano? Que nada es gratis. Nada es gratis en la vida cristiana. Porque tristemente hay gente que quiere, por ejemplo, ¿a cuánto les gustaría trabajar? Bueno, ganar sin trabajar. ¿Le gustaría? ¿Se puede? A los jóvenes, ¿cómo sería pasar un examen sin estudiar? ¿Se puede? ¿O comer sin engordar? ¿Verdad que no? Bueno, Dios le dijo a Israel: cuando caiga el maná, sal de tu casa y búscalo. Si quieres comer, sal, busca el alimento.
Todo tiene un precio, hermanos. Nada es gratis. Texto 14. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda, como una escarcha sobre la tierra. Ahí estaba. Lo necesario. Pan del cielo. Para que dejaran de murmurar y quejarse, Dios les envió pan del cielo. Texto 35, ahí mismo. ¿Ya lo tiene? Así comieron los hijos de Israel maná. ¿Cuánto tiempo? 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. En el desierto de Dios, hermanos, lo único que habrá para su pueblo y su iglesia es la palabra de Dios. Hasta que usted llegue a la tierra prometida, que es la vida eterna, tendremos que alimentarnos todos los días de la palabra de Dios. Todos los días, todos los días, todos los días. No pienses llegar a la eternidad sin leer la Biblia. ¿Qué te va a sostener, hermano, en el desierto? ¿Qué sostuvo a Israel en el desierto? El pan del cielo. En el frío, en el calor, en la soledad, en los peligros del desierto, lo que alimentó a Israel fue el maná. Y lo que alimentará su vida y mi vida en este desierto de la vida, hermanos, solamente la palabra de Dios. Esta tarde, noche, Dios quiere que tengamos en nuestro corazón este mensaje, hermanos. No podremos avanzar en las pruebas que tengamos en este desierto si no leemos la palabra de Dios. Ahí está. Es lamentable que se quede toda la semana ahí en el buró y nadie la pueda ojear. Tanta bendición, tanta palabra, tanto mensaje de parte de Dios para que su pueblo se sacie. No habrá otro alimento mayor, nutritivo para nuestra vida, nuestra alma, que escudriñar la Santa Biblia, hermanos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Un texto más, allá atrásito, texto 31, de Éxodo 16. Y la casa de Israel lo llamó, ¿cómo, hermanos? Maná. Es decir, no fue el nombre que le puso Dios, así le puso el pueblo de Israel. Porque Moisés en Éxodo 16:4 le dijo que era pan del cielo, pero Israel lo bautizó, por decirlo así, con maná. Era como semilla de culantro blanco y su sabor como de hojuelas con miel. Describía cómo era el maná. Pero el maná nuestro, hermano, está aquí. Esta palabra vino de los cielos para alimentar a su pueblo aquí en la tierra el tiempo que estemos viviendo en este lugar, hermanos. No habrá otra manera de alimentarnos. Que Dios nos ayude.